Muy buenas tardes a todos. Le damos una bienvenida a nuestro estudio del día de hoy, el estudio de Daniel. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos y le repetimos que ojalá este estudio sea de bendición para cada uno de ustedes como lo ha sido para nosotros. Amén. Hemos estado estudiando, ya esta es nuestra quinta lección sobre el libro de Daniel, vamos apenas en el capítulo 2 y hemos sacado grandes enseñanzas, cosas que esperamos que podamos empezar todos a poner en práctica. Si aún no has visto los 4 capítulos anteriores, te invitamos a que los busques en nuestra página. Nuestro canal de YouTube. Nuestro La canal de Roca de YouTube, Betel. ahí está el playlist, ¿no? Que es Playlist. Estudio de Daniel, entonces allí puedes mirar, tenemos nuestra primera lección que fue que no roben tu identidad, decide no contaminarte, cómo enfrentar un problema, quién es realmente ser sabio, y para hoy tenemos el gobierno perfecto. Amén. Este es el título de nuestra lección del día de hoy, el gobierno perfecto. Entonces, pues en todo lo que hemos estado estudiando, lo que hemos aprendido acerca de lo que Dios puede hacer con personas que se proponen a obedecerlo a Él. Igualmente, ese poder ilimitado de Dios y que Él usa a quien Él quiere. O sea, él es autónomo en esas cosas. Además, también en la anterior lección vimos cómo Dios le revela a Daniel y a sus amigos no solo el sueño de Nabucodonosor, sino también le revela lo que él estaba pensando en el momento que fue a la cama, antes de ir a la cama. Entonces, por eso vemos que esa razón es por la que Dios es exaltado. Daniel exalta esa grandeza del Señor. Mire que hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. El hecho de que estos jóvenes no se contaminaran ni se dejaran llenar su cabeza de lo que le querían meter a ellos. Ellos se guardan para Dios, le dan la prioridad a Dios y Dios los utiliza a ellos para que a través de ellos él pueda interpretar el sueño del faraón y no solamente eso, del rey, perdón, sino que también le da la revelación y el sueño. Exactamente. Pero ¿quién? Unas personas que se dispusieron a darle su lugar a Dios. Y yo creo que hoy en día, cuando nosotros nos disponemos, no nos dejamos contaminar y le damos la prioridad a Dios, Dios también nos puede utilizar a nosotros. Amén, así es. También pudimos observar en el anterior estudio que Daniel también es un tipo de Jesús. Cuando habló con el capitán del ejército e intercedió por los magos, recordemos que los iban a matar, era la orden que había, pero Daniel intercedió por ellos ante esa sentencia de muerte que tenían. Y eran personas malas que adoraban a otros dioses, practicaban la brujería, la adivinación y no merecían el perdón, ¿no? Pero vemos que Daniel fue un salvador para estas personas que no lo merecían. Claro. Asimismo, es el Mesías que vino a este mundo a salvar personas como nosotros, personas malas que no merecíamos esto, que no estábamos interesados en Dios y que muchos seguíamos a otros dioses o algunos que practicaban la adivinación, la brujería, e incluso igual que los sabios de esa época, ¿no? Pero aún así Jesús vino y murió, intercedió por nosotros pecadores que no merecíamos ser salvos. Claro, entonces Daniel hace un tipo de Jesús para esta gente. O sea que ahí nos está mostrando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento lo que Jesús iba a venir a hacer igual de lo que Daniel hizo con estos, porque él lo que dijo es no mate a los sabios, espere, denme tiempo para que Dios me dé el sueño y así fue que él los salvó. Bueno, en el Talmud se menciona que Daniel es un buen ejemplo y tipo del Mesías que ellos aún están esperando, ¿no? Eso a pesar de que el Talmud no es un libro inspirado por Dios, sino que son interpretaciones de hombres acerca de algunos textos bíblicos. Pero aún
en este libro, que no es inspiración de Dios, se hace alusión a eso, ¿no? Es como un pequeño paréntesis para que tengamos en cuenta la importancia de esto. Amén. Hoy vamos a analizar en esta lección número 5 el comienzo de la revelación del sueño que el Señor le dio al rey y vamos a ver la primera parte de esa revelación del sueño de Nabucodonosor y para esto vamos a estar leyendo los versículos de Daniel 2 del 31 al 35 y dice así: en su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata y el vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Bueno, en estos 5 versículos que leímos del sueño completo de lo que el rey había soñado y vemos esa especificación de lo que había visto en el sueño, esa enorme estatua de un hombre que de por sí solo verla producía terror, ¿no? Creemos que de pronto esta es la causa por la que el rey se siente muy intrigado por ese sueño, precisamente por el pavor, por el miedo que infundía esta estatua en él. Aquí vemos que cuando se menciona los metales con las cuales aparece la estatua, vemos que la cabeza dice que es de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas eran de hierro y los pies de barro y hierro mezclados. Según la interpretación que más adelante le da Daniel al rey, cada una de estas partes que se describen son reinos y vemos la decadencia, ¿no? Como el estado de valor de los metales que proféticamente representan también la decadencia de los reinos y del mundo entero, que cada vez es más notorio y lo Amén. vemos mucho más. Amén. Proféticamente estamos hablando de que cada vez va a ser peor y eso muestra, estamos hablando de que este sueño fue 600 años antes de Cristo, o sea, hace 2600 años aproximadamente, y vemos que en este sueño que le da el Señor a Nabucodonosor, para que, acuérdense que Nabucodonosor se acuesta pensando en qué va a ser el futuro, cómo va a ser el futuro, Dios le revela esto con esta estatua y vemos esa decadencia que viene en cada gobierno, y no solamente en el gobierno, sino en la ¿qué? En el orden, ¿no? Sí, no, pero también no solamente los gobiernos, sino también en toda la población, ¿no? Todos los seres humanos venimos en decadencia. Cada vez nos llenamos más de pecado, de cosas que anteriormente eran cosas impensables de que iban a suceder, pero hoy en día ya son como normales. Exactamente. También podemos observar que este sueño nos da como ese panorama profético global de los reinos o el gobierno del mundo, los cuales, sabemos, van a ser perecederos. Ningún gobierno o reino, por bueno o malo que sea, va a durar para siempre, porque todos tienen un fin, un día van a terminar. Amén. Eso es algo que ojalá nos metiéramos nosotros en la mente. O sea, nosotros no queremos ser pesimistas ni queremos meter miedo ni nada de estas cosas en estas lecciones, sino que estamos interpretando un libro que nos está hablando a carta cabal, que nos está diciendo, mire, nada es eterno, lo único eterno es Dios. Así punto, es. no más, porque
el trabajo, el gobierno, los presidentes, todo lo que sea va a terminar. Puede ser bueno, puede ser malo, y esto nos da esta esperanza, ¿no? Porque hay gobiernos pésimos, hay dictaduras horribles, y uno piensa que nunca se van a terminar. Pues no, sí se van a terminar también, porque nadie es eterno, ningún presidente, ningún dictador es eterno, y todos los que han pasado han desaparecido. Exactamente. Pero además, también en ese sueño aparece una piedra que dice que no es cortada por la mano del hombre, que esa piedra fue la que golpeó los pies de la estatua y los hizo pedazos. Esta misma estatua que infundía tanto pavor, tanto miedo, es destruida y convertida en pedazos por una roca, es así, que la pulveriza y desaparece esa estatua que producía tanto horror, tan terrorífica. Aquí vemos que se hace mención también a que luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja que se trilla el grano. Si recordamos, de pronto no sea como muy común para todos, pero cuando se hace la trilla en los tiempos antiguos, que era el trigo, se golpeaba, ¿no? Con un palo. Con un palo grande. ¿Para qué? Para reventar la cáscara, para que se abriera y saliera el grano. Dice que en el libro de Jueces podemos ver un ejemplo vivo de cómo se debía hacer de cómo no se debía hacer esa trilla. ¿Se acuerdan de Gedeón? Que dice que Gedeón estaba trillando en un lagar, y los lagares son lugares bajos. La trillada se hace en lugares altos. Exactamente, perdón por eso. Entonces ahí se nos muestra cómo no se debía hacer esa trilla. Cuando Gedeón estaba, tú lo decías, escondido, trillando por miedo, ¿no? Él tenía miedo de los madianitas y por eso lo hacía escondido abajo. Si bien la trilla debe ser en lugares altos, porque entonces se avienta todo y el viento se lleva la cáscara. El proceso es ese, o sea, uno agarra y muchas veces se hace dentro de un costal o se hace afuera, se golpea el grano para que la cáscara reviente, abra, y entonces ya está mezclado la cáscara y el grano. Entonces en el lugar alto lo que se hace es tirarse hacia arriba y el viento sopla las gavillas o la cáscara y el grano cae. El grano cae por el peso y el otro sale, te desaparece. Bueno, entonces en este sueño lo que Dios le está mostrando a Nabucodonosor es que todos esos imperios se van a volver como esa paja, como esa cáscara que se la lleva el viento sin dejar ningún rastro. Nadie se va a acordar de ellos, nadie. Nadie, es algo, o sea, ya se lo llevó el viento. Es pasajero. Muchas veces nosotros creemos o buscamos un gobierno perfecto. Y es que cuando hay elecciones, ¿no? Sí. Vienen las promesas, sí. Entonces, pero resulta de que todo va a desaparecer y esa es una profecía que nos llena a nosotros. Primero de esperanza para los que están pasando mal. Para los que estén pasando bien, pues le voy a decir, eso también se va a terminar. Porque todo es perecedero. Bueno, después en el sueño, el rey vio que, sin embargo, esa roca que derrumbó la estatua, se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Dice, la palabra de Dios muestra que la roca simboliza a Jesús. O sea que el Señor es quien derrumba esa estatua, o sea que los reinos, y cuando en la Biblia se habla de montes o montañas, se entiende por un gobierno que proféticamente nos habla Dios, que Jesús al final de los tiempos va a establecer su reino sobre toda la tierra por la eternidad, porque este nuevo gobierno es ese gobierno que no tendrá fin, y después de este nadie se va a acordar de los anteriores. ¿Por qué? Porque fueron llevados por el viento. Amén. Recordemos una cosa, y es que lo que hace es el Señor con este sueño, cuando Él se lo da, le está dando un panorama global de lo que va a acontecer. Nabucodonosor quería conocer el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Ok, en el futuro lo que vamos a hacer es esto.
Él está preocupado por los gobiernos, por su gobierno. Quizás la primera potencia mundial que hubo en esa época fue la de Babilonia. Y entonces él está preocupado qué va a pasar con su gobierno, qué va a pasar con estas cosas. Entonces el Señor le da una imagen global de lo que va a suceder, no solamente en ese momento con él, sino lo que va a suceder después hasta que llegue este reino. Y aquí nos da como el final de la película, ¿no? O sea, nos está dando el nudo de lo que es y el final también, ¿sí? Que el final es que esa roca tumba a esa estatua, la pulveriza, se va como si fuera polvo y va a quedar la roca que se hace una montaña como gobierno mundial. Exactamente. Entonces, ¿cómo se dará esto? Pues según el mismo Señor Jesucristo, Él anuncia su segunda venida, que será en el momento en que nadie lo espere. Da algunos inicios de qué estará pasando en este tiempo, ¿no? En esos tiempos. Pero el día y la hora solo el Padre lo sabe. Así que miremos Mateo 24:30, que nos dice. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Amén. Recordemos que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, él vino aquí como siervo, él vino aquí como cordero, él vino aquí a reconciliarnos a nosotros con el Padre. Ya en su segunda venida, él mismo narra esto, o sea, el Hijo del Hombre va a venir otra vez, porque podemos decir, no, es que la roca ya murió, resucitó y se fue para el cielo y ya no vamos a volver ¿cómo va a suceder eso? Pues el Señor está diciendo, va a volver, va a venir, va a anunciarlo, y entonces dice que él va a venir el día que menos lo piense y va a ser con gran poder desde el cielo. Bueno, vamos a ver qué dato importante, ¿no? Nos revela el Señor de lo que va a suceder antes de su segunda venida. Y miremos lo que nos continúa diciendo en Mateo 24, del 32 al 35. Aprendan de esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Amén. Vemos ahora cómo se entrelazan lo que dice Daniel en esta visión global que le dio a Nabucodonosor con lo que el mismo Jesucristo dijo. O sea, yo voy a volver con gloria y poder, pero ojo, les voy a dar una señal, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesucristo. Pero sí les voy a dar unas señales. Cada que ustedes ven el cielo oscuro, se dan cuenta de que va a llover. Es una señal de que va a haber una tormenta, de que va a venir un aguacero. Así mismo va a pasar para la venida del Señor. ¿Por qué estamos hablando de esto? Esto lo estamos hablando porque es que necesitamos tener en cuenta y estar bien atentos de las cosas que están sucediendo y en qué época están sucediendo. ¿Por qué estamos estudiando el libro de Daniel? Porque nosotros queremos compartirles a todos que estén atentos, porque pronto va a ser la venida del Señor, porque las señales que Él mismo nos ha dado se están cumpliendo. Y una de esas señales es esta, ¿no? Mire, ya anteriormente hemos estudiado esto, lo hemos hablado, y lo que decía mi esposo ahora no es para meter miedo, sino por el contrario, para traer esperanza, ¿no? Y es que estamos a las puertas de que el Señor saque su iglesia de la tierra, para que no tengamos que vivir esa gran tribulación que está profetizada y que capítulos más adelante vamos a estar estudiando en este libro acerca de esa gran tribulación. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando se habla de la higuera en la Biblia, esta se está refiriendo a Israel. Entonces, sabemos que Israel estuvo en el exilio por casi 2000 años y apenas
Hace desde el 14 de mayo de 1948, Israel volvió a tener tierra, a ser considerada una nación en un solo día. O sea que podríamos interpretar que estamos a una generación, según los versículos, el versículo que acabamos de leer, para que suceda el rapto de que es lo que Jesús nos está relatando más adelante. Amén. Sí, porque tenemos que tener en cuenta que el próximo evento profético es el rapto de la iglesia. Y mire que es que aquí está diciendo, ¿sí? Mis palabras no pasarán, mis palabras no pasarán, pero esto no dejarán de cumplirse. No dejarán de cumplir. Y es de cumplirse pronto, que la higuera dice el Hijo del Hombre. De la misma manera, cuando todo esto Sucede. léelo, porque esto De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de ese tiempo. O sea que en 1948 a esta época van 75 años, más o menos una generación. En otras versiones dice, no pasará una generación para que esto suceda. O sea que no estamos diciendo que el rapto es ya, o que va a ser tal fecha, o que va a ser tal otra, no. Pero los indicios, lo que nos da el Señor es que más o menos una generación después de 1948, cuando volvió a brotar la higuera, que fue otra vez que volvió a renacer Israel. Imagínense una nación que estuvo por casi 2000 años por fuera y ellos no perdieron la lengua, no perdieron las costumbres, no perdieron la fe. De hecho, el día que ellos llegaron y hoy en día, después de 75 años, son potencia mundial, un pedacito de tierra porque es chiquitico. Exactamente, qué tremendo, ¿no? Vamos a continuar leyendo Mateo 24 de los versículos 37 al 42. Dice, como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Amén. Ahí es el mismo Jesús anunciando el rapto, que es el próximo acontecimio profético. Y es interesante, ¿no? Porque nos muestra esa esperanza y que todo lo que estamos viviendo, como en los tiempos de Noé, eso, o sea, no se le ha escapado al Señor. Sí, porque cada vez que nosotros miramos, vemos, inclusive ya hay varios países que ya aprobaron, creo que dentro de sus leyes, la pedofilia. O sea, en Irak, en todos estos países que de pronto practican el casarse con niñas pequeñitas de 12 años, que parece que estuvieran yendo a una primera comunión y resulta que están yendo a un altar a casarse con tipos ya adultos y maduros. Ya ha sido aprobada. Entonces vemos cómo la decadencia del ser humano, no solamente de los gobiernos, sino del ser humano, como lo decía en el sueño Daniel, está empezando a vivirse los tiempos de Noé. Hoy vemos la prostitución, vemos el alcoholismo, la drogadicción, cada vez sacan más drogas más duras. Ahorita hay una que vuelve a la gente como zombies. O sea que estamos inclusive peor de que en los tiempos de Noé. Exacto. Porque de pronto en los tiempos de Noé había la homosexualidad y no había tanta droga, de pronto era el trago o la sidra o qué sé yo, pero hoy en día hay muchas más cosas que nos están llevando a una decadencia mucho más grande de lo que son los tiempos de Noé. Ahora, esto no es para meter miedo, esto es para que tengamos esperanza de que las cosas se tienen que poner así porque está profetizado, y eso lo que nos da el Señor es esperanza de que esto no va a ser eterno, de que así como los gobiernos malos están pasando muchas dificultades, las personas que están en esos gobiernos donde están las dictaduras y que están pasando necesidad, tranquilos que eso no va a ser eterno, eso se va a acabar como todas las cosas que estamos viviendo hoy en día. Y entre más cosas, más dificultad haya, pues más nos acercamos a esa promesa que Dios nos ha dado de que nos va a quitar, nos va a arrebatar. ¿Para qué? Para que no vivamos un tiempo más difícil, que es el tiempo de la gran tribulación.
Bueno, continuemos. Vamos a leer Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Sus ojos brillaban como llamas de fuego. Llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Iba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre era la palabra de Dios. Lo seguían los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y montados en caballos blancos. Le salía de la boca una espada afilada para herir con ella a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro, y él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué bendición que Dios nos haya revelado esto a nosotros por medio de su palabra, ¿verdad? Porque ese reino que va a establecer Jesús, el Rey de Reyes, va a ser el mejor gobierno Amén. que jamás ha existido, y los que estaremos en ese milenio vamos a disfrutar de la justicia, la equidad de muchos gobiernos y reinos que prometen, ¿no? En las campañas políticas y esto, antes de ser elegidos, pero que al final nunca cumplen Sí, eso es lo que cumplen los gobernantes o los politiqueros, lo ¿no? que Ellos prometen. lo que prometen y siempre prometen equidad, justicia, que para el pobre esto, que educación Ujú, gratis, que no sé qué, un poco de mentiras, porque ellos así tengan buenas intenciones, no las van a poder cumplir, ujú. porque el único que lo va a hacer va a ser el Mesías. Aquí en Ese este gobierno. relato que acabamos de leer en Apocalipsis 19 nos está hablando de la segunda venida, o sea que venimos en secuencia. Venimos hablando de que el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, profetizó del tiempo que iba a ser para el rapto. Entonces, después el mismo Señor nos habla de que van a ser raptados unas personas. Va a estar dos en el campo y va a quedar uno, van a estar dos durmiendo y va a quedar uno solo, así, porque ese va a ser el acontecimiento del rapto. Y este es la segunda venida. O sea, después del rapto pasan 7 años, que después lo vamos a ver, y vamos a estar nosotros en el cielo con él. Pero ahí en esa segunda venida él va a venir en un caballo blanco y ya no viene como cordero, sino a guerrear, a pelear. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene a tumbar la estatua, la piedra. Esa piedra es la que viene a tumbar ¿qué? Los gobiernos que estén en ese momento. Y el gobierno que va a estar en ese momento, que son los dedos, que más adelante lo vamos a ver, es el anticristo que va a estar ahí y va a estar derrumbado porque viene el Rey de Reyes, Señor de Señores, el gobierno perfecto. Así es, como es titulado nuestra lección del día de hoy. Vamos a leer un poco más. Leamos Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice, luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado este tiempo, debe ser soltado por un poco tiempo. Amén. Entonces, aquí en este momento estamos viendo que se entrelazan Daniel y el Apocalipsis, ¿no? En los acontecimientos que van a suceder. Y el orden, según la palabra de Dios, tú lo estabas hablando ahorita, estamos a la espera del rapto, donde los que hemos invitado a Jesús a que sea nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nos iremos en esa nube. Amén. Tú lo nombrabas ahorita. Y luego en la tierra vendrán 7 años, que viene a corresponder a las 70 semanas que Daniel profetiza más adelante, y que es la última, es que falta por cumplirse, donde vendrá el anticristo a gobernar aquí por 3 años y por 3 años y medio
habrá una aparente paz, no hablamos de paz, una aparente paz, sucedidos por otros 3 años y medio de gran tribulación. Cuando se cumpla este tiempo, en ese momento vendrá el Señor a acabar con todos esos reinos, a derrumbarlos de la tierra que se van a convertir como ese polvo, como el trigo cuando se golpea, que sale la cascarilla y se la lleva. Así va a venir él a devorar esos reinos y van a ser desaparecidos, como se desaparece esa cascarilla del trigo. Amén. Esto es lo que nos muestra el Señor. Mire que en este estudio de Daniel vamos a estar mucho entrelazados con otros libros, con Ezequiel, con Isaías, Mateo. con Mateo, con lo que dijo el Señor y también con lo que Dios le reveló a Juan, que es Apocalipsis, porque es muy importante que tengamos en cuenta de que la Biblia nunca se contradice, sino que siempre va apoyada una de la otra y es complemento. Y aquí estamos viendo de que esa estatua, lo que nos muestra y nos revela de todo esto, también Juan nos dice en Apocalipsis que el Señor va a venir, va a llevarnos y va a volver. Y cuando vuelve, estos acontecimientos que hace, de que va a coger al enemigo, al diablo, y lo va a encerrar por 1000 años, ahí es donde empieza ese gobierno del Rey de Reyes, el gobierno que hablábamos, el gobierno perfecto, un gobierno de equidad, un gobierno de justicia, donde va a reinar el amor. Y el Señor, al meter preso a Satanás y acabar con el anticristo y con la bestia y con todos esos espíritus malos que son caídos, ya no hay maldad en la tierra. En ese momento vamos a vivir verdaderamente en un paraíso por 1000 años. Después vamos a ir viendo qué va a suceder después, pero lo que estamos tratando en este día es precisamente lo que nos revela el libro de Daniel con respecto al sueño que tuvo Nabucodonosor, que nos da ese panorama global de lo que 600 años antes de Cristo el Señor le revela a Daniel, se revela en la Biblia y nos lo está revelando a nosotros para que nosotros sepamos la época que estamos viviendo, estemos preparados, porque la misma palabra de Dios y el mismo Jesucristo nos dice, esto se lo digo para que ustedes estén preparados, porque va a venir como ladrón en la noche el Señor. Pero ladrón en la noche, ¿de dónde? Donde no le conocen. Yo si entro a mi casa a la medianoche, yo no voy a entrar como ladrón, porque en mi casa me conocen, porque esta es mi casa, porque aquí es donde yo vivo, entonces yo no voy a entrar como ladrón. O sea que cuando venga el Señor y nosotros estemos preparados, no va a venir como ladrón en la noche, sino que lo estamos esperando, como las vírgenes que estaban preparadas en el día del casorio, de la boda, que ellas estaban siendo pacientes y se prepararon con el aceite para que no las dejaran afuera y ellas pudieron entrar. Asimismo debemos de estar nosotros. Si usted no ha conocido a Jesucristo, no ha invitado a Jesucristo como es Salvador, hoy es día de invitarlo. Arrepiéntase de sus pecados. El domingo pasado en el mensaje que tuvimos hablamos acerca de eso, de cómo nosotros podemos reunirnos, de estar en la presencia de Dios, de poder tener ese boleto para que nos vayamos en el rapto sin necesidad de pasar por la gran tribulación. Qué triste sería de que después de usted recibir esta información no reciba a Jesucristo como Dios Salvador y no se prepare y que el día del rapto se quede aquí. Y si se queda después va a ser más difícil, porque ¿sabe qué? La iglesia se va y con la iglesia se va a ir el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en este momento y nos protege. De hecho, el anticristo ya está casi listo. Él no se ha ido, no ha venido, no ha aparecido. Es porque el que está aquí no lo ha dejado que salga. ¿Y sabe quién es? Es el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo se vaya, porque cuando Él arrebate la iglesia, nosotros somos templo del Espíritu Santo, así que al llevarse la iglesia al templo, se va inmediatamente el Espíritu Santo y va a ser mucho más difícil. Ahí se va a dar cuenta usted, qué triste sería que se dé cuenta después del rapto de que si era verdad lo que estaba en la palabra. Ahora, si no es verdad, si esto es mentira, pues usted no pierde nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno recibe a Jesucristo como Dios Salvador, se llena uno de esperanza, de paz, de gozo, disfruta más la vida, aprende a vivir. Entonces, nosotros no nos preocupamos por las cosas que están en el mundo sucediendo porque sabemos que van a pasar de todas maneras.
pues nos cuidamos, tenemos precauciones y todas las cosas, pero no estamos desesperados ni angustiados ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza, la esperanza y la fe de que esto tiene que pasar y que Dios nos va a librar de todas las cosas. Entonces eso nos da a nosotros un panorama de paz, de tranquilidad, de paciencia, de poder estar gozosos y esperanzados en esa palabra que Dios nos dio. Entonces, es lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Por qué estamos con estos estudios y diciéndole esto? Para que ustedes puedan tener paz. ¿Y en qué podemos tener paz? En Jesús. Tengan paz en mí, decía el Señor, porque la paz que yo traigo no la da el mundo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que nos da el hecho de aceptar a Jesucristo como Dios Salvador. Simple, una oración sencilla y de corazón. Perdóname, Señor, por mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho mal. Hoy te recibo a ti, te invito a que entres en mi corazón y que seas el Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida. Mire, nosotros no tenemos que esperar al milenio para que Dios reine en nuestra vida. Nosotros desde ya podemos empezar a vivir el milenio. ¿Cómo? Pues dándole el gobierno de nuestra vida a Dios, a Jesucristo, porque cuando Él gobierna en mi vida, entonces empieza a gobernar todos mis asuntos y empiezo a vivir con la paz, con la equidad, con todo lo que, con la justicia que Dios tiene para cada uno de nosotros, que cuando venga se va a hacer manifiesta en todo el mundo, no solamente en mi vida, sino en todo el mundo. Pero desde ya usted puede recibir a Cristo como su Dios y Salvador, como su Rey, como su gobierno perfecto, para que a usted y a mí nos gobierne Él. Y verá que nuestra vida empieza a ser diferente. ¿Sabe por qué? Porque yo no sabía gobernar mi vida. Yo lo que hice con el gobierno en mi vida fue hacer un desastre. Yo no supe tomar las mejores decisiones. Ahorita me equivoco. Claro que sí me equivoco. Muchas veces tomo pésimas decisiones, hago cosas malas, pero ¿sabe por qué? Porque no le consulto a Dios. Porque me alejo muchas veces de Dios y hago las cosas como yo quiero y no como Él dice o como lo dejo en la palabra. A mi manera. Entonces, ¿qué pasa? Mientras que yo esté bajo la cobertura de ese nuevo gobierno, de ese gobierno perfecto que es Cristo, ese Rey, porque en un reinado no reinan los súbditos, reinas el Rey. Cuando ese Dios, Jesucristo, lo hago mi Rey, Señor de mi vida, pues Él gobierna mi vida y las cosas empiezan a cambiar y empiezo yo a manejar mejor las cosas. A pesar de que me equivoco mucho y tengo muchos errores y tengo mucho que aprender, aún así estoy viviendo bien porque Dios, en lo poco que yo me he podido sujetar a Él, ha hecho de que mi vida, mis cosas, mi matrimonio, la relación con mis hijos, con mis nietos y todo, empiece a mejorar con las personas que están alrededor mío. Entonces, es un proceso, pero ¿sabe qué? Vale la pena. Amén. Entregar nuestra vida a ese gobierno perfecto. Las mejores decisiones que podemos tomar. Y lo que más beneficioso es de que ya empieza a reinar. Y el día del rapto, si sucede, que yo creo que sí sucede, si usted lo duda, no importa, reciba a Jesucristo, porque ese día, si llega, ese día nos vamos con Él. Amén. Amén. A gozar de esa eternidad. Y vamos a disfrutar de ese reino milenial donde Jesucristo va a ser Dios y va a ser el Rey y va a ser el gobierno perfecto que estamos esperando todos. Amén. Sí, bueno, yo creo que por hoy podemos dejar hasta allí para no cortar la nueva lección. La próxima lección vamos a ya hablar acerca de la revelación del sueño, de lo que Dios le muestra, de la interpretación del sueño, para que tengamos en cuenta. Si usted quiere irse adelantando, leyendo, si tiene alguna duda, por favor, déjenlo ahí en la caja de comentarios y nosotros con mucho gusto se la podemos resolver. ¿Qué más? Estudie el libro de Daniel y las dudas nos las hace llegar y nosotros les vamos a ayudar. No se olviden compartirlo, darle le gusta, estos videos, darle le gusta, y así entre todos vamos a poder aprender y a establecer también un poquito para que los demás puedan aprender de este maravilloso libro. No se olviden, recuerden que el Padre nuestro dice que venga a nosotros tu reino. Y hoy puede llegar el reino de Dios a la vida de muchas personas que aún no gobierna el Señor. Y es la mejor decisión que hay. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día, Señor.
Perdona nuestros pecados, perdona las veces en que nosotros te dejamos a un lado y hacemos caso omiso a todas las sugerencias, a todas las ordenanzas, a todas las cosas que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a reconocer que la única persona o el único gobierno que nos puede ayudar a nosotros en este mundo y fuera de este mundo después de que muramos, señores, es tu gobierno, Padre. Tenemos esa esperanza. Esto no es una palabra de temor, ni de horror, ni para meterle temor a nadie, sino al contrario, para que tengamos esperanza, para que estemos preparados, así como esas vírgenes el día del matrimonio, para que podamos entrar a tu presencia y que la venida tuya, Señor, no nos agarre desprevenidos, sino que estemos preparados para estar contigo, Señor, por la eternidad, para disfrutar de tu presencia, estando aquí en la tierra, para que el día del rapto seamos parte de esa iglesia, de ese pueblo que se va a ir contigo, y para que en el gobierno de 1000 años, donde tú vas a estar aquí gobernando en la tierra, Señor, estemos al lado tuyo, Padre Santo. Gracias te doy por cada persona que escucha estos mensajes y te ruego de todo corazón que nos ayudes a todos a seguir adelante y a dejar que tú gobiernes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Bye.